¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente poseer un inmueble? ¿Cuáles son tus derechos y responsabilidades como poseedor? En este video exploraremos todo lo que necesitas saber sobre la posesión de un inmueble, desde los conceptos básicos hasta los detalles legales más importantes. Hola, soy Arlinson y hoy vamos a hablar sobre la posesión de inmuebles, ya que es un tema fundamental en el derecho de propiedad, y entenderlo puede ayudarte a proteger tus derechos y tomar decisiones informadas sobre tu propiedad. Bien, empecemos con un pequeño concepto sobre la posesión. Según el artículo 896 del Código Civil peruano, la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Los atributos típicos de la propiedad son el uso, disfrute, disposición y reivindicación. En otros términos, la posesión se refiere a la situación fáctica de tener algo bajo tu control, como si fuera tuyo, aunque no necesariamente lo sea. Imagina que encuentras una pelota en la calle y la tomas para jugar con ella. En ese momento la pelota está en tu posesión, ya que tienes el poder físico sobre ella. Para que configure la posesión se necesitan dos elementos. El corpus, que es la tenencia física de la cosa. En el anterior ejemplo, el corpus es tener la pelota en tus manos o a tu disposición. También tenemos el animus possidendi, que es la intención de tener la cosa como propia. En el caso de la pelota, el animus podría ser la intención de usarla para jugar o llevártela a casa. Ahora pasaremos con los tipos de posesión. La posesión mediata es la que tiene el dueño legal de la cosa, aunque no tenga el control físico de la misma. Por ejemplo, María heredó la casa de su abuela, pero aún no se ha mudado allí. María tiene la posesión mediata de la casa, ya que es la dueña legal, pero no tiene el control físico de la misma. También tenemos la posesión inmediata. Es aquella persona que tiene el control físico de la cosa. Por ejemplo, Juan compró hace un año una casa y vive allí con su familia. Juan tiene la posesión inmediata de la casa ya que vive allí y tiene las llaves. Ahora pasaremos con el derecho del poseedor. Imagina que estás viviendo en una casa o departamento que no es de tu propiedad, pero que has estado ocupando durante un tiempo. Aunque no seas dueño, la ley te otorga ciertos derechos como poseedor del inmueble. Aquí te explico de manera sencilla cuáles son esos derechos. Derecho a los frutos. El artículo 908 del Código Civil señala que el poseedor de buena fe hace suyo los frutos. Si la persona actuó de buena fe, puede quedarse con los beneficios obtenidos durante el tiempo en que creyó tener el derecho a la propiedad, incluso si luego descubre que no tenía un título válido. Derecho a la presunción de propiedad. El poseedor se considera el propietario de un bien hasta que se demuestre lo contrario. Derecho al reembolso de las mejoras. Si has hecho mejoras o reparaciones en la propiedad, tienes derecho a que te reembolsen esos gastos si en algún momento tienes que dejar la propiedad. Por ejemplo, si arreglaste el techo o pintaste las paredes, podrías pedir que te paguen por esos gastos. Derecho de retención del bien. En caso no te reembolsen las mejoras, tienes derecho a retener el bien hasta que se realice el pago. Derecho a la adición del plazo posesorio. El poseedor puede sumar el tiempo que ha estado en posesión, el periodo de aquel que le transfirió válidamente el bien, extendiendo así el periodo de posesión necesario para adquirir la propiedad legalmente a través de la prescripción adquisitiva. Derecho a la propiedad de buena fe. La adquisición de la posesión de un bien en acto de buena fe y en calidad de propietario convierte al poseedor en propietario. Derecho a la defensa de la posesión. Todo poseedor tiene el derecho a la defensa de la posesión en forma judicial, haciendo valer las pretensiones interdictales y posesorias, y de manera extrajudicial, el cual tiene 15 días desde que toma conocimiento. Derecho a la usucapión. Si has estado viviendo en una propiedad por un largo periodo, por ejemplo más de 10 años, de manera continua, pacífica y pública, podrías tener el derecho a solicitar la propiedad legal del inmueble. Por último, te dejamos un pequeño ejemplo sobre el derecho del poseedor. Imagina que Juan ha estado viviendo en una casa por más de 12 años. No es el dueño, pero la ha estado cuidando y haciendo mejoras como arreglar el techo y el jardín. Un día el dueño aparece y le dice que debe irse inmediatamente. En este pequeño ejemplo tenemos los derechos de presunción de propiedad, el cual Juan podría ser propietario del bien hasta que se demuestre lo contrario. También la usucapión, ya que Juan podría solicitar la propiedad de la casa porque ha vivido allí por más de 10 años de manera continua, pacífica y sin interrupciones. Por último, el reembolso de mejoras. Si Juan tiene que irse, puede pedir que le paguen por las mejoras que hizo en la casa.
Ahora hablaremos sobre la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, que es un mecanismo legal que permite al poseedor de un bien adquirir la propiedad del mismo, siempre que haya cumplido con desarrollar una conducta establecida por ley y en un periodo de tiempo determinado. El artículo 950 del Código Civil establece que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante el periodo de 10 años y se adquiere a los 5 años cuando media justo título y buena fe. En tal sentido, la ley prevé 3 funciones fundamentales sobre la prescripción. La primera, adquirir la propiedad sobre el bien inmueble. La segunda, convertir al poseedor ilegítimo en propietario. Y la tercera, el poseedor utilizará la prescripción como medio de defensa. Ahora, ¿qué requisitos se necesitan para optar por la prescripción adquisitiva? El posesionario, para acogerse a la prescripción adquisitiva de dominio, debe cumplir 4 requisitos que deben concurrir en poseer el bien como una posesión continua. Se ejerce la posesión del bien sin que exista interrupción natural o judicial. Además, la persona debe vivir en la propiedad de manera continua. También debe existir una posesión pacífica. Se denomina pacífica porque está libre de violencia física y o moral para adquirirla. No debe haber demanda civil o denuncia penal de por medio. Debe existir también una posesión pública. Ejercer la posesión de manera pública, inclusive ante las autoridades locales y municipales. Y finalmente, ejercer como propietario. El posesionario debe cercar el lote, debe vivir en el predio, contribuir tributariamente al municipio, entre otros. Formas de obtener la prescripción adquisitiva. Existen 3. La primera es la prescripción notarial. Ley 27157, artículo 21. Los notarios se encuentran habilitados para tramitar solicitudes de prescripción adquisitiva de inmuebles cuando existe posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Los requisitos son solicitud firmada por el interesado y los testigos propuestos, autorizada por abogado. El plano de ubicación, localización y perímetro y memoria descriptiva del inmueble, firmado por un ingeniero o arquitecto. Tercero, certificación municipal o administrativa de quien figura como propietario o poseedor en sus registros. Cuarto, una copia literal del inmueble o certificado de búsqueda catastral expedidos por los registros públicos. Quinto, declaración testimonial de no menos de 3 ni más de 6 testigos mayores de 25 años y evidencia de la posesión del inmueble. Presentada la solicitud, esta se anota preventivamente en el registro de predios y se publica un aviso por 3 días en el Diario Oficial del Peruano y en otro de mayor circulación, con el intervalo de 3 días útiles entre cada uno de ellos, notificándose al titular o titulares registrales anteriores, transferentes, colindantes y a otras personas indicadas en la solicitud. El notario realiza una constatación del inmueble para verificar la posesión pública y pacífica del solicitante y toma declaración a los testigos propuestos. Transcurrido 30 días útiles luego de la última publicación, sin que medie oposición, el notario extiende la escritura pública respectiva y remite partes al registro de predios para su inscripción. En caso de oposición por terceros, el notario suspende su actuación y remite el expediente al Poder Judicial.